Hola, esta es una explicación del tema de párrafos y cuáles son las características para escribir un buen párrafo, que es uno de los temas que más dificultades se presentan al momento de la escritura, porque es como lo más difícil, como para pensar, bueno, está bien escrito, está mal escrito. Entonces vamos a ver algunas características que hacen a lo que es un buen párrafo. Lo principal que tienen que entender del párrafo es que es una unidad, y esa unidad se da en 4 niveles. Tiene que ser una unidad de significado coherente, es decir, que estamos hablando a nivel semántico, tiene que estar todo el texto cohesionado, digamos, y ya hablamos de cohesión y en la primera clase vamos a retomar ahora algunas de las cosas que vimos. Tiene que ser una unidad de distribución informativa, es decir, esto se da también a nivel semántico, a nivel sintáctico, porque tanto la distribución de la información a nivel gráfico, digamos, como a nivel de lo que contiene, tiene que tener un equilibrio. Otra característica es que tiene que tener unidad gráfica y perceptiva, es decir, nosotros cuando vemos un texto identificamos cuáles son los párrafos, cómo están distribuidos, y lo primero que vemos, a veces, que es el tema principal, vamos a analizar un poco ese tema, y también un párrafo como unidad relacional, y ahí lo planteo casi, pensémoslos en términos futbolísticos que están tan en boga en este momento, y el texto lo pensémoslo como un equipo de fútbol. Cada párrafo es un jugador que tiene una función determinada dentro de la cancha en función de ese equipo, ¿no? Entonces, ese es el sentido del párrafo como unidad relacional. Cuando hablamos del párrafo como unidad de sentido, lo que tenemos que pensar es que, cuando vimos en lo de la coherencia lineal de la clase pasada, todas las oraciones que forman ese párrafo tienen que estar enlazadas temáticamente. Es decir, en este caso hay un mal ejemplo, obviamente, en pantalla, donde empiezan a hablar de la deflación, después habla así de los países de la Unión Europea, qué va a pasar dentro de 20 años, y que la economía no es una ciencia exacta. Si uno tendría que buscarle un título para este párrafo, o tratar de encontrar una pregunta, es decir, ¿qué es la deflación o qué es la economía? Entonces, en ese punto decir, bueno, ya tenemos dos preguntas relacionadas, no es una unidad de sentido. Entonces, bueno, ya cuando termina que dice, sin embargo, los jóvenes insisten en matricularse cada año en ciencias económicas, ahí empeora el significado y el sentido global. Así que pensemos que para que el párrafo tenga unidad de sentido, es decir, todas esas oraciones tienen que estar eh, juntas, haciendo esa red de temas que estábamos siempre mencionando. Cuando hablamos del párrafo como unidad de distribución informativa, ahí lo que estamos viendo es que tiene que haber un equilibrio en lo que se dice en el párrafo. No podemos poner ni demasiada cantidad de información dentro de un párrafo, ni tampoco demasiado poca, como hablamos de los que son los párrafos PowerPoint, que ahora vamos a ver un ejemplito. Si ustedes ven este párrafo que tienen en pantalla, habla de diferentes temas, y habla de cómo la red atenta contra la sociedad y que se pierde el anonimato, que en ese anonimato muchos grupos terroristas funcionan mejor. Es decir, hay una serie de temas que están unidos, digamos, en el párrafo, pero unidos eh, sin que se logre esa cohesión, porque no están eh, bien referenciados unos con otros. Si ustedes lo analizan cada uno de los puntos, habla de actividades delictivas en la red y necesidad que hay de control que se necesitan por el tema del narcotráfico, pornografía, armas, esas cosas. También que hay una dificultad para controlar los delitos que se cometen en la red, porque al ser cosas anónimas a veces son más difíciles. También habla de las
las facilidades que le proporciona la red a grupos terroristas, de la forma en que se transmiten los mensajes y que no se pueden controlar, pero también que si se controla demasiado atenta contra la privacidad de las personas, y de la manipulación de la información. Así que hay muchos temas en un solo párrafo que podrían tener un desarrollo individual un poco más amplio, y quizás esto ser dividido en párrafos menores que realmente desarrollen esa información que presentan. Este texto que tienen ahora en pantalla, esto es lo que se conoce a veces como el estilo PowerPoint. Fíjense que es una enumeración de soluciones que podría dar la tecnología en la educación, pero que no dice nada, es decir, no agrega nada importante, sino que es un simple enunciado de soluciones posibles, pero sin ampliar en cada uno de los temas. Este es bastante común de ver en los textos académicos, y yo les insisto en, ustedes si presentan a veces esto, a veces hasta lo tienden a ponerlo con viñetas, es como que están haciendo una síntesis de un tema. Y el texto académico no tiene que ser la síntesis. Alguien podría hacer una síntesis con respecto a lo que ustedes digan, pero deberían agregar información en cada párrafo para que cumpla, recuerden ese requisito de informatividad que tiene para que sea considerado un texto. Otro tema que es interesante es ver al párrafo como unidad relacional. Este ejemplo es el mismo que vimos en el caso de cohesión de la primera clase, como todos los párrafos que componen un texto tienen que estar unidos en función de una temática común. En este habíamos visto que se hablaba tanto de Big Data como de metodologías ágiles, y entonces eran dos temas como que se iban mezclando que no tenían demasiada relación. Entonces, una de las formas de encontrar esa unidad relacional es a nivel de los títulos o de los subtítulos que tienen cada parte del texto. En este caso, si lo podemos pensar como un texto que dice, bueno, ¿qué es el Big Data? Entonces nosotros estamos contestando el concepto, ejemplos, cómo fue evolucionando, ahí estaríamos pudiendo cohesionar un tema especial. Cuando pensamos el párrafo comunidad gráfica y perceptiva, lo mejor para mí son esas imágenes que pusimos en la clase, en la que ustedes cuando se les pregunta, bueno, ¿cuál de los formatos de párrafo les parece más adecuado? Y todos coinciden en que el B tiene como esa distribución más similar entre un párrafo y otro, es decir, que no se mezclan párrafos cortos con párrafos largos. Igualmente siempre eso depende de qué información contiene cada uno. Ya cuando veamos en la clase siguiente que el discurso académico se basa en dos tipos de discurso especialmente, que es el explicativo y el argumentativo, que esos tipos textuales tienen características especiales, hacen que cada párrafo del discurso explicativo y del argumentativo también tenga una característica y una función especial dentro del texto. Pero como unidad gráfica y perceptiva debemos pensar que el párrafo nos tiene que impresionar, digamos, desde un sentido coherente al momento de leerlo, y insisto a veces con algo que tenemos ahora, que es la rapidez para la lectura, que a veces tendemos a leer un texto así en sentido, en diagonal, ¿no? Y arrancamos de arriba a la izquierda, abajo hacia la derecha. Por eso a veces es tan importante poner lo principal al principio, porque es lo primero que se lee. Entonces, si ustedes van a empezar a hablar de la inflación o de las normas que rigen la importación en el Mercosur, que eso sean las primeras palabras que aparezcan como para centralizar que ese va a ser el tema del texto. Si ustedes empiezan hablando de que los países del Mercosur consolidaron un bloque y que en base a eso hay normas comunes, y después quizás al principio no se entienda demasiado de qué es lo que se va a tratar.
siempre digo, hay destrezas que tiene un escritor que a veces pone el tema principal al final y logra esa forma de atrapar al lector igual. Pero hay veces como escritores inexpertos conviene que respetemos esa regla de lo importante al principio y después ir poniendo lo accesorio, por lo menos para captar la atención del lector con respecto a lo que lee. Para finalizar, para no hacer demasiado extenso el tema, la imagen del puño es una de las que mejor sintetiza lo que es un párrafo. Los 4 dedos, digamos, serían los 4 tipos de unidades que tiene que tener ese párrafo, que hablábamos de unidad de significado, unidad y equilibrio en la información, el sentido relacional entre sí con el resto del texto, y también como unidad gráfica y perceptiva, y el dedo cerrado agarrando los otros 4 sería como la forma que eso cohesione para que eso sea un texto claro y preciso. Sobre todo, piensen que una de las funciones que tiene el texto académico es la de transmitir conocimiento. Entonces, si intentamos explicar una idea a alguien que nos está leyendo ese texto, para lo cual vamos a usar diferentes herramientas de los textos explicativos y vamos a argumentar a favor de esos textos, tenemos que tratar de que todo lo que nosotros escribamos no le cree ningún tipo de ambigüedad al lector, porque al ser una relación comunicativa sincrónica, uno no tiene al escritor ahí para preguntarle qué quiso poner en cada párrafo. Así que es importante pensar siempre en el lector de nuestro texto y respetar algunas normas o recomendaciones, como insisto, que son estas de los textos académicos, para que nuestros textos sean mejores y mejor comprendidos, sobre todo por nuestros lectores. Nos seguimos leyendo y nos vemos.